tal? Soy Elba Marlen Gómez Rocha, profesora de la Escuela Preparatoria número 1. En esta ocasión voy a mostrarte un tema de la asignatura de la matemática del cambio. Este tema corresponde al bloque número 3 y el tema es la derivada. Particularmente para esta ocasión vamos a estar resolviendo un ejercicio para derivar funciones de tipo trascendentes. En primera instancia, seguramente en el momento en el que tú tengas que resolver un problema que implique el uso de derivadas de funciones trascendentes, te vas a preguntar, ¿qué debo de hacer? ¿Qué propiedades debo de aplicar y cómo debo de hacerlo? Para poder resolver un problema que implique el uso de derivadas de funciones trascendentes, en primera instancia debemos de tener bien cimentado qué es una función trascendente. Una función trascendente es una función que propiamente no es algebraica. El hecho de que no sea algebraica implica que no tenga como estructura principal operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, potencias, etc. Más bien, lo que vamos a encontrar en la clasificación de funciones trascendentes es funciones de tipo trigonométricas, como lo mencionamos en la tabla, que pueden ser directas o inversas. También vamos a tener funciones de tipo exponenciales, que pueden ser desde luego con base general o con una base muy específica, que es la de la constante de Euler. O en su defecto también podemos encontrar a las funciones logarítmicas como funciones de tipo trascendentes, que a su vez tienen una estrecha relación con las funciones exponenciales. Ahora bien, ¿qué propiedades existen para poder derivar este tipo de funciones? Bueno, desde luego depende del tipo de función, pero vamos a encontrar las siguientes propiedades. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar las funciones de tipo logarítmicas y las propiedades de derivación que podemos encontrar para las funciones de tipo logarítmicas. Existen de dos tipos, para las que son un logaritmo de base A de cualquier número o en su defecto de logaritmo natural. El logaritmo natural, recuerda que tiene como base a la constante de Euler. También vamos a encontrar dos propiedades para derivar funciones de tipo exponenciales. Al igual que en las funciones logarítmicas, vamos a tener para base A, que es para cualquier base, y para la base E, que como lo mencioné hace un momento, es la constante de Euler. Finalmente vamos a tener a las propiedades de derivación para las funciones trigonométricas que son directas y para las funciones trigonométricas que son de tipo inversas, también conocidas como arcos. Algo muy importante que debemos tener presente con respecto a las funciones de tipo trascendentes es lo siguiente. Como podrás darte cuenta, en cada una de estas propiedades de derivación encontramos una V inmediatamente a un lado, en el caso de las logarítmicas y de las trigonométricas, de la función. En el caso de las funciones exponenciales vamos a encontrar esta V en el exponente. Esa es la razón por la cual se llaman exponenciales. Entonces es muy importante que tengamos presente lo siguiente. En las funciones de tipo trascendentes, la variable siempre va a estar contenida en el argumento. El argumento es lo que tú ves en estas fórmulas como la variable. Ahora bien, que es variable en el caso de los logaritmos, es lo que está en el argumento del logaritmo, ahí siempre va a estar la variable. En el caso de las funciones exponenciales, la variable siempre la vas a encontrar en el exponente, y en el caso de las funciones trigonométricas, la variable siempre va a estar en el ángulo. Ahora bien, ¿qué sucede si tú tienes que derivar una función que contiene más de una función trascendente? Por ejemplo, vamos a partir de esta función. Tenemos y igual al logaritmo natural de la tangente de x sobre 2. En primera instancia, si tú tienes una función de tipo trascendente que es muy simple, puedes aplicar cualquiera de las propiedades que te mostré en la diapositiva anterior. Pero en este caso, tú seguramente podrás preguntarte, bueno, ¿aquí a cuál le doy prioridad? ¿Cuál es sobre la que debo de aplicar una propiedad de derivación? ¿Existe una propiedad de derivación directa? Son todas las preguntas que debes hacerte para poder analizar de qué manera puedes resolver el ejercicio. Entonces, en primera instancia, percátate por favor que la tangente se encuentra dentro del argumento del logaritmo natural. Eso implica entonces que el logaritmo natural será la función con respecto a la que derivemos y el argumento que contiene a la variable en este caso es la tangente. Bien, una vez que hemos determinado esto, procedemos entonces a identificar cuál es la propiedad de derivación que debemos aplicar para poder resolver la derivada de esta función.
vamos a observar que de acuerdo a la estructura de la derivada de un logaritmo natural, lo que nos va a llamar particularmente la atención, o a lo que vamos a centrar nuestra atención, es a lo que contiene el argumento, porque es en donde vamos a encontrar la variable. Entonces, identificando a la variable del logaritmo natural, es decir, el argumento del logaritmo natural, lo identificamos de la misma forma en el ejercicio que estamos resolviendo, que en este caso es todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, la tangente de x sobre 2. Sobre esta v es sobre quien vamos a aplicar la propiedad de derivación, que de acuerdo a las tablas de derivación sería la que mostramos a la derecha de este ejercicio. Una vez que identificamos de qué forma tenemos que estructurar la derivada, lo hacemos a partir del ejercicio que estamos resolviendo, es decir, la tangente de x sobre 2 se va al denominador y en la parte del numerador vamos a poner la derivada de esta misma tangente de x sobre 2. Ahora bien, a partir de esta nueva función que nos aparece, nosotros debemos determinar ahora qué es lo que tenemos que derivar. Dos cosas muy importantes que debes de tener presente. La primera, si parte del resultado o parte de lo que estás obteniendo ya no está en proceso de derivación, entonces deberás bajarlo a cada uno de los pasos en la resolución de tu ejercicio sin cambiar absolutamente nada, a menos que sea estrictamente necesario. Pero yo te recomiendo que lo bajes tal cual, no te compliques, simple y sencillamente bájalo a los demás resultados. En el caso de lo que tenemos en el numerador, tenemos indicado una operación de derivada nuevamente, entonces tenemos que identificar bajo qué propiedad de derivación podemos obtener la derivada de la tangente, que en este caso es esta propiedad. Ahora bien, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Identificar quién es el argumento de la función, que en este caso es el ángulo, y el ángulo en este caso es x sobre 2. Entonces, a partir de eso, aplicamos esta propiedad de derivación y lo dejamos indicado en el numerador porque es únicamente lo que estamos derivando. La parte de abajo ya no está en proceso de derivación, por eso baja tal cual. Pero lo que está en la parte de arriba entonces lo vamos a adaptar al ángulo con el que estamos trabajando, que en este caso es secante cuadrada de x sobre 2 por la derivada únicamente de lo que es el ángulo en este caso, que es x sobre 2. Pero como podrás darte cuenta, lo que estoy indicando en este paso es un medio de x. ¿Por qué? Bueno, dos cosas con respecto a lo que acabamos de ver en este paso. La primera, es posible, más bien, es válido si tú expresas x sobre 2 como un medio de x, porque lo que estamos haciendo es considerar que x imaginariamente tiene un 1 a su izquierda, es decir, x tiene como coeficiente 1, recuerda que no lo indicamos, pero el hecho de que tenga ese coeficiente 1 nos permite extraer un medio para que quizás nos resulte un poco más fácil poder derivar esta expresión. Ahora, una vez que hemos hecho esto, lo que podemos hacer ahora es aplicar esta propiedad de derivación, constante por variable, en donde la constante siempre sale del proceso de derivación y únicamente nos enfocamos en derivar a la variable. Hecho esto, entonces sacamos a un medio del proceso de derivación y única y exclusivamente vamos a derivar a x. Ahora bien, la derivada de una variable con respecto a sí misma siempre va a ser igual a 1. En este caso, derivada de x con respecto a x es igual a 1. A partir de esto, lo único que tenemos que hacer es entonces acomodar los elementos que nos quedan. Como podrás darte cuenta, ya ninguno de ellos aparece en proceso de derivación. Esto implica que estamos a punto de llegar al resultado, solo que necesitamos acomodar todos los elementos obtenidos para que la función quede bien estructurada, la función resultante quede bien estructurada. Bien, entonces, la convención, por así decirlo, es que siempre pongamos las constantes al inicio de las expresiones. Siempre las constantes las ponemos al inicio de las expresiones resultantes. Entonces, en este caso, un medio multiplicado por 1 es un medio. Recuerda, cualquier cantidad multiplicada por 1 nunca cambia. Entonces, un medio lo vamos a pasar al inicio y obtenemos este resultado. Ahora bien, seguramente te estás preguntando, ¿ya terminamos? La respuesta es sí.
Sin embargo, si tú consultas este ejercicio en la bibliografía que se te está sugiriendo, te vas a dar cuenta que ese no es el resultado al que llega el autor. Y no es porque sea incorrecto, sino porque muchas veces también es necesario aplicar algunos elementos o propiedades, en este caso, identidades trigonométricas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces, vamos a ver cuál sería un resultado alterno a este ejercicio. Recordarte que el que aparece aquí es 100% válido y es correcto, pero vamos a ver a qué otro resultado podemos llegar aplicando también identidades trigonométricas. Entonces, regresamos al paso anterior en donde obteníamos la derivada de x y su resultado 1. Si nosotros ponemos particular atención a lo que pasa aquí, te darás cuenta, si lo comparas con tu formulario, que 1 sobre la tangente de cualquier ángulo es igual a la cotangente de ese mismo ángulo. Entonces, esta expresión la vamos a sustituir por la de cotangente, acomodando constante al inicio del resultado y quizás por orden alfabético para que no se vea tan mal, aunque es indistinto porque están en multiplicación. Entonces, acomodando para poder obtener el resultado, recuerda, pasamos a la constante al inicio y por orden alfabético acomodaremos a las funciones trigonométricas, que en este caso irá primero la cotangente de x sobre 2 por la secante al cuadrado de x sobre 2. Debes de tener en consideración que estamos trabajando con el mismo ángulo, entonces ten mucho cuidado de no hacerle ninguna modificación. Así es como llegamos al resultado de esta derivada. Si tú tienes una función que derivar que implica el uso de dos o más funciones de tipo trascendentes, es muy importante que analices si te conviene aplicar una propiedad de forma directa o en su defecto quizás aplicar otra propiedad, ya sea una identidad trigonométrica o en su defecto propiedades de los logaritmos, según sea el caso de lo que estés trabajando. Conclusiones a partir de este ejemplo. Como podrás darte cuenta, cuando resuelves una función o cuando derivas una función, no solamente aplicas una única propiedad de derivación, aplicas 2, 3 o pueden ser más. En nuestro caso aplicamos varias. Y todo es muy importante que lo tengas presente y que lo puedas dominar y que lo entiendas a partir de los conceptos que aprendiste anteriormente. Si tú quieres practicar más, puedes consultar este libro que vas a encontrar en la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo o en las bibliotecas que se encuentran en tu escuela. Muchas gracias por tu atención y quedo a tus órdenes.